Bien, para hablar de lo que es el coaching y la educación, lo primero que haremos será centrar el contexto. Como él decía, el cambio de paradigma, dónde estamos, dónde tendría sentido hablar de coaching dentro del mundo de la educación en general. Desde ahí, lo que me gustaría que reflexionásemos en 2 minutos sería qué significa eso de educar, cuál es el rol del educador, cómo ser más eficaz como educador. Entonces, antes de que entremos en tema, prefiero que vayamos reflexionando sobre el tema. Además, utilizaremos la metodología de coaching aquí mismo, entonces también nos va a servir de modelo para poder ver de qué estoy hablando cuando hablo del estilo coach para el docente, etc. Así que os vais a poner en grupitos de 4 o 5, os giráis, en línea, como queráis, organizaos como queráis, y reflexionáis sobre estas 3 preguntas, así en 2 minutos, una cosa fácil, y luego compartimos, ¿vale? Pues venga. ¿Vale? ¿Compartimos? Acompañar en un proceso de crecimiento y de humanidad, de cómo se desarrolla. Vale, acompañar en el proceso de desarrollo de un ser humano integralmente, no solamente curricular. ¿Sí? ¿Sí? Por supuesto, potenciando las características que esa persona lleve consigo impresas, porque cada uno es distinto. Desarrollando el potencial. Que tenga. Nosotros añadiríamos la parte social, es decir, fomentar el espíritu crítico, la solidaridad, la autonomía y también el fomento de la autoestima en el niño. Una pregunta clave que a veces se nos olvida, espero que no, los que seáis docentes, es ¿de qué se trata? ¿De domesticar o de desarrollar? Porque el sistema educativo muchas veces parece que entra en domesticar. Espero que estéis de acuerdo conmigo. Es un sistema, ¿no? Los seres humanos creamos todo un sistema educativo para socializar, para que las personas se ajusten, ¿no?, a lo que luego la sociedad va a esperar de ellos. Por lo tanto, muchos filósofos opinan que lo que hacemos es domesticar. Bien, entonces aquí recojo varias frases para ir centrándonos y aproximándonos desde dónde se movería el coaching. Por ejemplo, ¿no?, los hombres nacen ignorantes o estúpidos, son idiotizados por la educación. Esto lo dice Bertrand Russell. Otra frase: educación como proceso de comprensión del mundo, una adquisición de confianza necesaria para explotar sus mecanismos. Constituye, por supuesto, un factor esencial para la madurez. Es decir, poner énfasis en lo que es la comprensión del mundo y no en ayudar a ponerles unas gafas de determinado color para que no se desajusten de lo estándar. Educación para llegar a ser críticamente consciente, ya lo estabais diciendo antes, de tal forma que induzca una acción eficaz. Bien, esta es de Freire. Bien, estabais hablando del papel del niño maestro, no se sabe muy bien, supongo que todos sois más o menos conscientes, ¿no?, de la visión de Tolstói y de la dinámica que ahí se generó. Ni el maestro ni el alumno tienen primacía el uno sobre el otro, sus papeles son intercambiables. La educación sería la búsqueda del conocimiento y la verdad en colaboración, en la cual cada parte reconoce la posición especial de la otra. Veamos. El sistema tutorial de guía y el académico deberían estar integrados. Es decir, normalmente en el sistema educativo los tenemos disociados, el tutor está por un lado, el docente por otro, y la filosofía de coaching también integra esto. Diríamos que al final lo que va a permitir es que esa función tutorial, que normalmente tiene otra figura, quede integrada desde esta visión de desarrollo de la conciencia y del potencial de un ser humano completo, holístico y crítico, quede integrada o por lo menos acompañe la figura del docente o del educador en general. Esta sería la propuesta. Una educación nueva, una educación de la persona entera para un mundo total, para entender lo que nos pasa y lo que pasa a nuestro alrededor. Una educación integradora, cuerpo, emociones, mente y espíritu. Bien, pues en esta filosofía se mueve el coaching. Si salimos de esta filosofía y estamos
centrados en impartir conocimientos técnicos, tecnológicos, guías y pautas para entrar en una sociedad determinada, que también seguramente hace falta hacer todo esto, por supuesto, pero ahí no entraría el coach. El coach entraría en esta otra visión. Por lo tanto, diríamos que el coaching en la educación es algo que puede entrar desde la filosofía de coaching, es decir, todo esto tenerlo presente para ver luego en el día a día cómo lo vamos cosiendo e integrando, que es lo que decíamos, desde la malla curricular, desde el docente coach, desde no sé qué, desde poner más tutorías, desde lo que sea. Puede entrar desde el estilo de coach, es decir, el docente en su formación o el tutor o X de X, incluye esa mirada, ese estilo de coaching en su actividad docente o tutorial o de orientación, y puede entrar como rol propiamente, es decir, además inicia, hace sesiones de coaching pautadas, programadas, con contrato, con objetivos, en un proceso que dura X días, X sesiones, lo que sea. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo podemos introducir desde filosofía, desde estilo o desde rol, dependiendo de quiénes somos, qué hacemos, en qué contexto, nuestra capacitación, la disposición de los participantes, las posibilidades, los presupuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en cualquier caso, a mí me parece que hay una frase que recoge muy bien la filosofía, que al final es: todos somos aprendices de sabio. Todos, el maestro más. Lo digo para que no nos vayamos posicionando, ¿no?, en el rol de experto, porque el rol de experto es justo lo contrario del rol de coach. El coaching parte de la ignorancia, el rol de experto parte del conocimiento, que no de la sabiduría, del conocimiento. En cambio, aquí estamos hablando de sabiduría. Bien, no busco saber todas las respuestas, sino entender todas las preguntas. Y ahí está la clave. No vamos a dar respuestas, no necesitamos dar respuestas, nos interesan bien poco las respuestas. Aquí de lo que se trata es de entender preguntas, de generar preguntas potentes para conseguir el insight, conseguir el despertar de la conciencia, del potencial de los alumnos, de los discentes, de los tutorizados, Para abreviar voy a utilizar docente, porque sobre todo me parece que es lo que al final, ¿no?, más... ¿Quién de aquí es docente? Levanta la mano. Vale. ¿Tutor? ¿Orientador? ¿Quién no está en el mundo de la educación docencia? Vale. Pues entre docentes y no nada, estamos 50-50 más o menos. Bueno. Bien. Por lo tanto, como decía antes Javier, ¿no?, recuperamos algo muy antiguo, que es recuperar la figura de Sócrates, y también podríamos decir que recuperamos la de Aristóteles, porque Sócrates hablaba de la metodología de la mayéutica, de la pregunta que genera insight, que va a despertar el conocimiento, partiendo de esa ignorancia del coach y partiendo de la sabiduría del coachee, pero también de Aristóteles, que introdujo, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la excelencia, el desarrollo potencial, de qué manera, ¿no?, etcétera, etcétera. Bien, en cualquier caso, no existe el enseñar, solo el aprender. Y, sobre todo, no estamos hablando de conocimientos técnicos. Difícilmente puedo tener intuición de que 2 y 2 son 4 si alguien no me lo enseña. Pero el aprendizaje, el que a mí me interese eso, el que me quede con ese aprendizaje, el que haga algo útil en la vida con ese aprendizaje, eso tiene más que ver con lo que estamos diciendo aquí. Por lo tanto, no de memorizar, no de entender a nivel cognitivo, sino de integrar para la vida, ¿no?, generar sabiduría. Por lo tanto, partimos de eso, lo sé que no sé nada, partimos del enfoque de construir colectivamente el conocimiento, facilitar esa visión crítica para que la persona vaya desarrollando todo su potencial de conocimiento, de sabiduría, y eso desde el coaching se puede hacer estupendamente. Bien. Para entender también de lo que estamos hablando y aportar matices, que luego si queréis ya iremos integrando a partir de vuestras preguntas, ¿no?, podríamos hablar de qué es al final lo que realmente estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es trabajar
con el desarrollo de dos vías, ¿no? La deductiva y la inductiva. En nuestra sociedad posmoderna normalmente trabajamos con la vía deductiva. El análisis, el razonamiento, la parte cognitiva, hemisferio izquierdo, etcétera, etcétera. Sin embargo, realmente el aprendizaje y la sabiduría se da de la integración de las dos. El fomento de la intuición, la creatividad, la crítica, la contemplación, el descubrir, esto realmente se da bien poco en la educación, normalmente. A lo mejor en primaria un poquito más, porque hay toda esta parte, ¿no? Como no tienen lenguaje, desafortunadamente, pues tenemos que hacer otra cosa. Pero luego se va perdiendo. Entonces, de lo que se trataría es de ir recuperando y de tener conciencia de que hay que ir integrando las dos vías, porque a partir de las dos vías y de todo lo que ello implica, es cuando realmente podemos generar sabiduría, podemos hacer que la persona vaya integrando, vaya construyendo una cosmovisión, una visión del mundo, una visión de la realidad dinámica, porque habrá aprendido a aprender, como decíais por ahí, ¿no? Habrá aprendido a utilizar todas sus facultades, no estará habituada y acostumbrada a que le den la comida masticada, esto es así y no preguntes, porque yo te lo digo y se acabó, y si no, te lees el libro y verás cómo es verdad, ¿no? Sino que estamos obviamente en otro sitio, como ya habéis comentado, ¿no? Bien, tengamos en cuenta todo esto. Este sería el mapa donde se inserta, donde tiene sentido el coaching. Hay una presentación muy buena, si queréis apuntaros el link, de GUNI, no sé si conocéis lo que es GUNI, es un brazo de la UNESCO que tenemos aquí con sede en Barcelona, que trabaja para la alta educación, para la calidad en la alta educación, y precisamente el último congreso que hubo a nivel internacional asistió Claudio Naranjo, y la presentación de la introducción por su directora, que es Cristina Escribas, hablaba de la sostenibilidad, de la educación sostenible, conocimiento y sostenibilidad, y es una maravilla, tanto el contenido como la forma. Os recomiendo que a quien le apetezca el tema la miréis porque está colgada en internet. ¿Veis todos el link que se ve muy poquito? No, ¿verdad? www.v de Valencia, I de Italia, M de Madrid, E de España, O de Oviedo.com. ¿Sí? Vimeo.com /19389 389. Y si no, buscáis GUNI y ya iréis a parar a algún sitio, o también, mira, más fácil todavía, está el link en nuestra web, en crisbolivar.com, que encontraréis de todo y más en nuestra web. Artículos, links, postcards, etc. Y esto también está. ¿Vale? Bueno. Entonces, vamos a entrar en un pequeño ejercicio para ir viendo de qué hablamos cuando estamos hablando de coaching. Sea el estilo coach, sea el rol. Y para ello quiero hacer un bañito rápido de lo que sería la esencia del coaching, que ya hemos visto que tiene mucho que ver con la mayéutica. Podemos utilizar tantas herramientas como queráis, pero al final la explotación de las herramientas pasa por la pregunta socrática, por la pregunta que genera insight. Pues en lugar de volcar contenido, a partir de la pregunta intentamos facilitar que el contenido emerja. ¿De acuerdo? Pues ¿cómo son las preguntas claves del coaching? Son preguntas abiertas, son preguntas en positivo, no del tipo ¿no crees que deberías no sé qué? ¿No crees que deberías pensarlo más? Como diciendo, ¿el punto qué? El no, eliminado. Orientadas a provocar insight, no a generar información para nosotros, para luego resolver, que esto es lo que solemos hacer. Que no esconden manipulación, consejos o críticas, que cuestionan la lógica del coaching para ver en qué percepción, paradigma, creencia está anclado. Cuanto más lógico veamos el argumento de uno, la visión de uno, más tenemos que ir a cuestionar eso, porque seguramente es un montaje.
De pequeñitos igual no tanto, son como más vírgenes intuitivos, pero ya los adolescentes, bueno, tienen unos montajes ahí que no veas, ¿no? Se orientan al para qué y no al por qué. El por qué suele llevar a justificaciones. ¿Por qué lo haces? Porque sí, porque me apetece, porque pensaba que era lo mejor, porque me da la gana, ¿eh? Sin embargo, el para qué lleva a profundizar. ¿Para qué estás haciendo esto? ¿Para qué te relacionas así con los demás? De manera que despierta, por lo menos despierta el tener que reflexionar algo respecto al comportamiento. Se basan en hipótesis, cuantas más mejor, para evitar cerrar en interpretaciones. Entonces, si esto fuese así, ¿qué pasaría? Partimos de ahí y desde ahí abrimos preguntas. No partimos de, ya sé lo que te pasa y ahora te voy a preguntar para llevarte a donde a mí me interesa, a ver si te enteras ya tú también de lo que yo ya sé hace rato. No es desde ahí. Exploran relaciones entre temas, y esto es muy útil porque normalmente nos anclamos en es que la culpa la tiene este profe, o es que la culpa la tiene mi compañero de no sé qué y por eso no puedo hacer no sé cuántos. Si sacamos el contexto, ya no estamos en el contexto del grupo de colegas, de clase, de no sé qué, de lo que fuese, y lo llevamos a otra situación, lo más probable es que la persona se dé cuenta de que ahí también le pasa lo mismo. De manera que se abre una luz. Es como, o sea, igual ya no es el otro, igual va conmigo esto. Y el coaching trabaja con la persona, no trabaja con los problemas, con las tareas, con las cosas del mundo. Trabaja con la persona y cómo la persona se relaciona con las tareas, con las cosas del mundo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si la persona no quiere trabajar ahí, no se puede hacer nada. Lo único que podemos hacer, por ejemplo en aula, es lanzar preguntas potentes para quien quiera las pueda recoger y hacer algo con ello. O, si ya estamos en proceso, estamos en rol, porque entramos sesiones de coaching dentro de un proceso formativo o lo que sea, o porque dentro de la tutoría, algunas de las horas de tutoría son horas de coaching, etcétera, etcétera, la persona tiene que querer, porque si no, no se va a trabajar personalmente, es difícil. Pero podemos siempre, como digo, utilizar la filosofía o el estilo para facilitar que algo por ahí se mueva. Abren interpretaciones, posibilidades de acción y moldean percepciones, valores, creencias que sean más útiles al coaching. Al final lo que intentamos es elevar conciencia, facilitar que la persona pueda mirar desde otro sitio, al menos que desde donde lo está mirando no se le sostenga tan fácilmente, que se cuestione cosas, que diga, pues igual no va por aquí, igual podría pasar otra cosa, igual tiene que ver conmigo, igual hay otra explicación, igual respecto a cualquier tema, temas de relaciones entre grupo o clase, temas de relación con el estudio, temas de cosas que le hacen ruido para el estudio, la educación, con los padres, con la familia, con el barrio, con lo que sea, temas de orientación curricular, de por dónde voy en mi vida, qué escojo, cuál es mi futuro, da igual, el tema que sea. ¿Vale? Hasta aquí. ¿Preguntas, dudas, cosas que queráis comentar? No he dado definición de coaching formal, pero así en síntesis, desarrollo del potencial y de la conciencia. ¿Qué significa el coaching no trabaja con las tareas? Sí, que no se centra en la tarea, el proceso, lo que hay en el mundo, el vecino, sino con la persona, con sus competencias, con su mirada, con su conciencia, con sus habilidades. Y a partir de ahí, ¿qué puede hacer la persona? Será la consecuencia respecto a la tarea, el mundo, el vecino o lo que sea. Entonces, muchas veces la necesidad de empezar a trabajar desde el coaching tiene que ver con solucionar algún problema, te traen algún problema, sobre todo desde la tutoría, etcétera, ¿no? O porque en clase algo no acaba de funcionar, ¿no? Puede ser que parta de un problema, pero el problema en sí solamente es un síntoma, no nos interesa el problema, nos interesa cómo trabajar con la persona para que pueda resolver sus problemas de otra manera, ¿no? Se pueda enfrentar con la tarea educativa, sus asignaturas, el estudio, lo que sea, de otra manera. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Algo más?
un ejemplo como para que yo me entere, se me ocurre pensar que no se trabajaría en temas de disciplina, sino que se relaciona con la autoridad de esa persona. Por ejemplo, sí. Que luego a partir de ahí él podría encontrar él mismo nuevas formas de solucionar temas de relación con esa autoridad y su propia autodisciplina. Pero no es abordar de qué otras maneras podemos introducir disciplina con esa persona. Eso no estaría dentro del coaching. Sería más bien ya consultoría. ¿Vale? ¿Sí? ¿Pasamos a una práctica? Muy bien. Bueno, ¿alguien quiere compartir como coach la experiencia? ¿Hay alguien que quiere decir algo como coach? ¿Es difícil hacer de coach? ¿En qué está la dificultad? ¿Cuál te has encontrado? Como que le darías tú el consejo de tal, no sé qué. Sale dar consejos, sale resolver. Te cuesta no analizar, no interpretar. Me cuesta no pensar en el por qué le está ocurriendo esto, ¿no? Vale. Preguntar también desde el por qué y no desde el para qué o desde otras opciones. Vale. Esto es lo que me pasó. Vale. Yo me quedo en blanco completamente porque intentaba de otro lado era imposible, porque cada vez tenía que ir desconectado. Vale, se te ocurría una opción y ya está, no se te ocurrían más. O ni una. Vale. Ya, así sin hacer ninguna pregunta. Vale. Porque me cuestionaba todas las que me pasaban por aquí, por la vía esa. Vale, bueno, está bien. Espera, una pregunta es, ¿el coach siempre ha de hacer preguntas o puede hacer comentarios? Sí, el coach puede hacer lo que quiera, siempre y cuando sirva al proceso de despertar conciencia y potencial del otro. ¿Sí? Lo que pasa es que digamos, la herramienta clave, la herramienta base es la pregunta potencia, la pregunta de coaching, que es con lo que a uno, sobre todo al inicio, más le cuesta. Pero luego en un proceso normal de rol, cuando estamos en rol, claro, el otro contesta, utilizamos otras herramientas, etc. Pero sobre todo dentro del estilo de coaching, prácticamente con la pregunta es suficiente. Preguntas que a veces simplemente es espejo. Por ejemplo, es que toda la gente no sé qué. ¿Toda? Bueno, toda, no sé quién. Ah, vale. Ya se ha dado cuenta que no es toda. Ha eliminado una generalización. Una pregunta tan tonta como esta puede ser muy potente. Más cosas. A mí me costaba bombardear preguntas sin obtener ninguna respuesta. O sea, no me costaba situar. ¿Para qué necesitabas la respuesta? Bueno, un poco para buscar la continuidad de las... ¿Para qué? O sea, tenemos un pensamiento lineal donde nos parece que hemos encontrado algo y queremos profundizar. Entonces, la propuesta mejor para empezar con el coaching es pensamiento lateral. Abrir muchas posibilidades, con lo cual este ejercicio es fantástico, porque nadie te va a discutir si sí o si no. Pero en cambio no podemos, no estamos acostumbrados a utilizar el pensamiento lateral y creativo. Sí, me costaba eso, pensar preguntas continuas sin obtener ninguna respuesta para reconducir. ¿Más experiencias? Yo el tema de hacerlo en positivo, en los 3 casos que me han tocado, imposible. Y además con la tendencia a aconsejar. Vale. O sea que
Interpretamos, emitimos juicio, aconsejamos y si no hace caso, sentenciamos. Y si no etiquetamos. Exacto. Bueno, etiquétalo primero, ya. Vale. Directamente. ¿Más cosas? Yo no lo había hecho nunca y lo he encontrado muy divertido y además como muy creativo y como un juego y que salía más de dentro que no de los cosas que no están enseñadas. Vale. Aquí, es muy serio esto. Podemos desmontar a una persona tranquilamente, y más cuando es joven, que no tiene construida todavía mecanismos de crítica. Podemos hacer mucho daño. Requiere de mucha responsabilidad los de coach. Vamos a hacer una prueba conmigo, si queréis, para que veáis el tipo de pregunta que se puede hacer y desde dónde yo abro distintas hipótesis. ¿De acuerdo? Entonces, lo que necesito es uno de los coaches que haya dicho lo que sea, que lo vuelva a decir ahora en voz alta, y yo voy a hacer de coach que lanza preguntas. ¿Vale? ¿Quién quiere aportar el caso que ha aportado? Pero yo creo que yo, por ejemplo, que es un tema conflictivo, ¿no? A ver. Nada más, sencillamente, ella que no tenía tiempo para disfrutar. Es un problema y gordo. Vale. No tiene tiempo para disfrutar, que es un problema y gordo. ¿Qué valor le das al disfrute? ¿En qué orden está en tu escala de valores? Cuando podrías disfrutar, ¿qué te dices a ti mismo? ¿Qué dice tu juicio respecto a las personas que disfrutan? ¿Qué relación tiene con el esfuerzo? ¿Qué valor tiene el esfuerzo en tu vida? La responsabilidad. ¿Qué es perder el tiempo para ti? ¿Qué significa el ocio? ¿Estás alineado con tu parte niña? ¿Dónde está tu niño interior? ¿Estás en contacto con la persona en tu interior, con el niño interior que ríe, disfruta, no tiene responsabilidades, etcétera? ¿Dónde está la vulnerabilidad en tu vida? ¿Estás en contacto con esa vulnerabilidad? ¿Te permites ser vulnerable? ¿Qué te dice tu crítico interior? ¿Qué te dices a ti mismo delante del disfrute? ¿Cuáles son los mensajes que te dices a ti mismo? ¿Para qué te sirve no disfrutar? ¿Tiene algo de valor? ¿Podría tener algo de valor el disfrute? ¿O lo dices solamente en plan intelectual, cognitivo, pero no te lo crees? ¿Quién hay a tu alrededor que sí disfruta? ¿Cómo es tu pareja, por ejemplo, si es que la tienes? ¿Está en el disfrute o no? ¿Qué puedes aprender de ella, esta persona que está a tu alrededor desde el disfrute? Ya, está ahí. Así que una palabra corta, rápida, como he dicho al principio. Creo que me has apoyado, lógicamente, con todo esto. Me he encontrado con que las personas, que los coaches, lógicamente se han quedado parados ante esta situación. Entonces veo tus recursos y realmente aplaudo efectivamente la profesionalidad. ¿Hay alguna pregunta que quiera llegar especialmente? Bueno, me han llegado muchísimas las que ha dicho, fantásticas, y por supuesto que tengo a mi lado, pues lógicamente, la persona que creo que me enseña, y ha sido solamente por el ejercicio. Muy bien. Agradezco de todas maneras ese empeño. Gracias. Bueno, ya veis un poco cómo va la cosa. Plantearse posibilidades, desde ahí lanzar preguntas que van a provocar insight, que van a despertar algo en la persona. Por lo tanto, hay un principio fundamental, que es imposible enseñar nada, sino que ayudamos a descubrir, a encontrar la propia sabiduría por sus propios medios. Definición de coaching más larga, la tendréis aquí, ya la recibiréis también, me parece que van a colgar el PDF en algún sitio. Sí, claro. Pero en cualquier caso es lo que ya hemos ido comentando hasta ahora. Ese arte de acompañar, la palabra coach como tal viene etimológicamente del húngaro, que se refería a un carruaje, por lo tanto la idea de llevar de un punto al otro, de conducir ese proceso, como carruaje y como conductor. Eso de ahí viene la palabra coach.
facilitar ese autodescubrimiento, esa recreación, esa expansión de la conciencia, sabiduría, desarrollo potencial, desde un estado de flujo y de activación, no desde el estrés, que eso ya sabemos todos, sino desde el flujo. Sí, se ha apuntado aquí. Bueno, algunas de las características que ya decíamos, centrado en las personas y no en la tarea, en el desarrollo del potencial y no en solución de problemas o de trastornos, en hipótesis y no en interpretaciones ni manipulaciones, y es relativamente corto como proceso, como intervención. Luego, evidentemente, como estilo, mientras tengáis un grupo de aprendizaje, mientras estáis en el rol de educador, siempre podemos introducir este estilo o esta filosofía. Para que os hagáis una idea de las posibilidades que tiene el coaching, hay 3 niveles de intervención y me interesa comentarlo así rápidamente para que veáis que muchas veces tenemos identificado al coaching en este primer nivel competencial. Un coaching orientado a cambiar conductas, hábitos, competencias. Es un coaching más americano, la típica palabra de entrenador, tiene más que ver con esto. Pero en cambio hay un coaching transformacional que va a un nivel de creencias, de actitudes, de valores. Por ejemplo, el coaching ontológico estaría ahí, a quien le suene. Pero también hay un tercer nivel, un nivel esencial, donde va a trabajar con las motivaciones profundas, con la esencia, con el potencial. Entonces, en la medida en que vamos profundizando, vamos a tocar partes más inconscientes, más esenciales de la persona, para que un cambio conductual se pueda sostener, tiene que disponer del potencial necesario y tiene que ser sostenido por determinadas creencias. Si no, aunque toquemos la conducta, no va a pasar nada, o va a pasar 2 días. Claro, evidentemente para intervenir a nivel 3, ¿no? A nivel esencial, tengo que estar más preparado. Por ejemplo, conocimientos de psicología profunda, o buenos conocimientos de psicología. Si no, bueno, puedo intervenir en el nivel 1, que al final, como todo es un sistema, siempre van a pasar cosas a otros niveles, y algo pasará, algo despertaré. Pero teniendo en cuenta que hay otros niveles que son de más impacto, que desarrollan mucho más la conciencia y el potencial. Por lo tanto, para cambiar resultados del tipo que sea, en este caso relacionados con el entorno educativo, podemos cambiar pues conductas, aprendizaje de primer orden, creencias de segundo orden, pero como decíamos, también podemos ir al desarrollo del potencial en un aprendizaje, tocando un aprendizaje de tercer orden. ¿De acuerdo? Depende de lo que estemos queriendo, de lo que queramos conseguir, de dónde intervengamos, sabemos que hay distintos niveles y distintas posibilidades. Bien. Este me la salto. Por lo tanto, de lo que se trata es de pasar del personaje a la persona. Lograr que la persona crezca, se desarrolle, sea cada vez más auténtica, esté más en contacto con su potencial, desarrolle, como decíamos, su sabiduría, su crítica, etcétera, etcétera. De manera que pueda ser quien realmente quería ser. Aunque el rol de coach, como bien dice aquí, es alguien que te dice lo que no quieres oír, que te ayuda a ver lo que no quieres ver, para poder llegar a lo que querías ser. En la línea que decía él del coach que estaba como coaching. Bien. Algunas ventajas del tercer nivel, por ejemplo, de coaching que decíamos ahora: desarrollo de la sabiduría, metaresultados, paz interior y centramiento en el aquí y ahora, lo cual para la función educativa pues es esencial. Libertad, desarrollo del potencial no utilizado, desconocido, reprimido, desarrollo de la plasticidad, esa capacidad de adaptarnos, de leer bien lo que hay a nuestro alrededor para dar una respuesta adecuada desde la flexibilidad o desde el ser consecuente. Desarrollo de las competencias emocionales, una transformación sostenible en el tiempo, más poder interior desde el reconocimiento y estar en contacto con la propia sensibilidad sin negarla y al mismo tiempo reconocer la energía de poder que uno tiene desde esa integración. Por lo tanto, potenciar el liderazgo personal, la toma de decisiones y, en definitiva, más felicidad, plenitud
y éxito en general. Disculpa que te interrumpa, pero es que para no perder el hilo, has hablado de 3 órdenes ellos de coach, no sé nada. ¿De 3, perdona? 3 órdenes, el primer orden la conducta, los otros 2, ¿qué es pensamiento, creencias? Es que no me acuerdo. Los niveles de intervención, decíamos, Primero ahí, conducta, segundo orden, esto, sí. Es que Un primer nivel competencial que trabaja competencias, hábitos, conductas, sí. Un segundo nivel que trabaja con valores, creencias, actitudes, y un tercer nivel que trabaja con motivaciones profundas, emociones, esencia, potencialidad. Todo esto, por ejemplo, que esto tiene que ver con el modelo de coaching esencial, en la web de chrisbolivar.com hay un artículo que se llama Coaching Esencial, donde tenéis todo muy desarrollado, a quien le interese. Vale, más cosas. Bueno, esto lo hemos ya comentado un poco, dependiendo de qué tipo de coach seáis, si lo incorporáis a vuestra profesión, por ejemplo, desde el estilo, la docencia, la tutoría, la orientación, muchas veces con un baño suficiente y las habilidades y las competencias, ¿no?, necesarias. Entonces, aquí también os pongo el nivel de certificación mínimo, que sería conveniente, pero con un ACC, que es un nivel básico, y me estoy refiriendo a los niveles de certificación, por ejemplo, de la International Coach Federation, pero ahora aquí en el colegio se está desarrollando todo un programa de certificación también para coaches, o luego tenéis las 2 asociaciones españolas, AICOP y ASESCO, pero bueno, la reconocida a nivel mundial, una de las más grandes, es la ICF. Pero si queréis entrar en otros niveles, pues ya tenemos que pasar a PCC o a MCC, ¿no?, a profesional o a Master Coach. Para que os hagáis una idea, incluso si tenéis que contratar a algún coach, ¿no?, para vuestras escuelas o vuestro ámbito profesional, etc., un ACC, por ejemplo, tiene un requisito como certificación en la ICF de 60 horas de formación, 100 horas de prácticas, etcétera, etcétera, y el MCC necesita 250 horas de formación, 2.500 horas de práctica, para que veáis el salto cualitativo, más todo lo demás que hay por ahí. Con lo cual es toda una carrera profesional, podríamos decir, de ir subiendo, ¿no?, de nivel de expertise en coaching. ¿Desde dónde está el coach? Porque eso es importante, yo creo que después del ejercicio lo podéis ver mejor. Desde la ignorancia, yo no sé, tú sabes, porque como yo sepa, empezamos ya con la interpretación, con la manipulación, con dar consejos, etc. Desde el amar, es decir, desde el otro es legítimo tal como es, no hay nada que esté mal en él, nada. Está en su momento de proceso, con el potencial que tiene en este momento actualizado, ¿no?, lo que usa de sí, de sus posibilidades de ser, y en su momento y en su nivel de conciencia, en ese proceso de vida en el que va a ir siguiendo, ascendiendo, ¿no?, a lo largo de los años, y ahora está donde está, nada más, con más o menos bloqueos, con más o menos recursos de sus posibilidades de ser. Pero no hay etiquetas, no hay juicios de está mal, esto es incorrecto, es un burro, no sabe, no aprende, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. Que estos son proyecciones nuestras, de nuestra frustración de no haber conseguido no sé qué con él, si acaso, ¿no?, o con el grupo. Por lo tanto, no sabe, no interpreta, no juzga, no resuelve y no es. Es en el sentido de ego. Aunque evidentemente todos tenemos de todo, y hay transferencia, contratransferencia, individual, con el grupo y con la organización que estemos. Así que hay que ser conscientes de todo ello para poderlo manejar lo máximo posible. Desde el silencio y desde la humildad. Y la humildad significa, yo mismo soy el primero que reconozco mi ignorancia y me amo a mí mismo, reconociendo que estoy en este momento donde estoy. Y que soy un ser humano con mis historias, las que sean. Bueno. Algunas áreas de conocimiento. La persona, psicología, filosofía, pedagogía, así que en el área de la docencia, educación ya tenéis mucho ganado. Porque necesitamos conocer nuestra materia prima.
cómo son las personas, cómo cambian, cómo aprenden, qué les pasa, etcétera, etcétera. El contexto donde esté el coaching, el que sea, si estoy en el mundo pues, de la educación, la escuela, lo que implica el aprendizaje, el ámbito social, familiar, donde este aprendizaje va a fraguar o no, le va a poner dificultades, todo esto conocerlo, para poder manejar ese proceso de desarrollo en ese contexto. La metodología, como la práctica que hemos hecho ahora, ¿no? Y además entender cómo funciona el proceso, cómo fijar un objetivo, cómo las fases que uno puede tener en cuenta, cómo cerrar una sesión, ¿no? Etcétera. Conocer herramientas y uno mismo. Es imprescindible el propio proceso de desarrollo personal para ser un buen coach, porque si no me voy a enganchar a todas esas cosas que hemos dicho que no deberíamos hacer. Así que una de las cosas más importantes es el propio desarrollo. ¿De acuerdo? Bien. Algunas competencias, por ejemplo desde la ICF, que es como se valora al final y es lo que va a examen, aparte de proceso, para un coach y determinar su nivel de certificación, serían 11 básicamente, para que os hagáis una idea. La deontología, que es clave, saber establecer un acuerdo, contrato, objetivo, etcétera, cuando entramos en roles propiamente. Pero también como competencias a poner en práctica desde el estilo de coaching, no solamente en rol, sino cuando interactúas con un grupo, por ejemplo. Podríamos hablar también de coaching de equipos o coaching grupal aquí. Saber establecer una relación de confianza, saber estar presente, para mí esta es una de las más claves. Saber escuchar, realizar preguntas potentes, estas dos las hemos practicado ahora. Comunicar directamente, crear conciencia, diseñar acciones, planificar, es decir, cómo vamos a facilitar que este proceso se sostenga en el tiempo para que la persona no vuelva a los hábitos de los que estaba partiendo y cómo gestionar todo este proceso, ¿no? Bueno. Y luego yo además añadiría 7 competencias clave, sobre todo para el nivel de más profundidad, cuando queremos intervenir a este otro nivel, desde la profundidad del ser humano. La autenticidad, la presencia, la plasticidad, la ternura, la humildad, la sabiduría y la espiritualidad. Todas ellas necesarias y por lo tanto que implican un desarrollo, como decíamos, del coach en profundidad. Bien. Cositas que queráis comentar, aclarar, poner más en vuestra práctica, vuestro día a día, donde estéis, la escuela, tutoría, no sé qué. ¿Es posible aplicar esto? ¿Perdona? Orientación sobre información básica para dirigirme a alguna formación. Formación, sí, vale. Sí. Ahora voy para allá. Yo quería saber si se puede aplicar el coach con niños pequeños. Porque, claro, esta pregunta. Sí. De esta forma, ¿no? Sí. Con niños también podemos utilizar el estilo de coaching. Por ejemplo, a partir de un dibujo, podemos hacer reflexionar al niño respecto al dibujo. Claro, ¿de qué edad estamos hablando? Si tiene 2 años, no. Tiene que tener ya lenguaje hasta cierto punto consolidado. Pero ya con un niño de 7 años, por ejemplo, o algo así, a partir del dibujo sí que le podemos hacer reflexionar. Por ejemplo, problemas de relaciones, ¿no? Esto para acompañar todo lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Las actividades de inteligencia emocional en la escuela es genial. Por ejemplo, para trabajar las relaciones con los demás, proponemos que pinten él y sus amiguitos de clase. Y luego con las preguntas potentes vamos haciendo que reflexione respecto a ¿y por qué has puesto a este amiguito aquí y no allí? Y los amiguitos que aquí no están, ¿por qué no están? ¿Tú cómo es que te has puesto aquí? Y luego preguntas mucho más abiertas. Explícame el dibujo. ¿Qué significa para ti este dibujo? ¿Quién te gustaría incluir en el dibujo? ¿A quién te gustaría que no estuviera en tu dibujo? No sé, 1000 cosas. A partir de todo lo que emerge desde esa proyección que ha hecho con un dibujo que es muy adecuado, por ejemplo, a estas edades. Tú cuando hablas de coaching como estilo,
Eso lo podemos hacer desde un estilo más abierto, entonces trabajamos con toda la clase, vamos a suponer, cada uno hace su dibujo, y yo voy lanzando preguntas, ¿no? Cuando trabajamos con los dibujos, sin esperar respuestas, sin que nadie se muestre, porque además da igual, tampoco se saben qué decir, y hay que escoger bien las preguntas según las edades. Y de 10 preguntas, a lo mejor un niño capta 2, otro niño capta otras 2 bien distintas, otro no capta nada y otro, vete a saber, pero igual algo llega. O lo podemos hacer desde la tutoría, desde un espacio más personal y entraríamos más en rol, cuando un niño que presenta algún problema de aprendizaje o algo que vemos colateral que tiene que ver con su educación, con su aprendizaje, lo que sea, trabajamos con él para sacar luz, ¿no?, de cosas que están haciendo allí ruido, por ejemplo, ¿no? Las reacciones sociales que tenga, su vergüenza a mostrar no sé qué, por eso va más despistado en clase porque tiene vergüenza, no sé, X. ¿Me explico? Sí. Una pregunta, has hablado de un tercer nivel, ¿no?, donde se necesita como un conocimiento más en psicología. ¿Cuál es la diferencia para que entre coaching y psicología? Con psicología es muy amplio. Psicología es el estudio de la conducta, comportamiento o el alma, me da igual, donde queréis entrar, del ser humano. Entonces, el coaching sería, se podría decir que es un instrumento, o podría ser un instrumento de la psicología. Ahora, si entendemos psicología como psicología clínica, que se suele entender en la calle, ¿no? Pues la psicología clínica es otra cosa, que parte de trastornos, que diagnostica, que parte del experto, por lo tanto es lo opuesto al coaching. ¿Sí? Entonces hay terapias humanistas que están más cercanas. Por ejemplo, el life coaching y el counseling de Rogers, la diferencia la ponemos porque nos apetece, pero no sabría yo. Y cuando entramos en el tercer nivel de coaching, el esencial, que genera esa facilidad, ese desarrollo de la potencial y la conciencia, estaríamos dentro absolutamente de la psicología transpersonal. Por lo tanto, es una herramienta, podríamos decir en este caso ya, para trabajar con la psicología transpersonal. Psicología es muy amplio, estamos trabajando con la persona y con lo que le pasa, estamos en psicología. Pero también hay cosas de filosofía, de pedagogía. Hay otras disciplinas que tienen que ver con todo esto. ¿Vale? Bien, entonces, formación decíais. Pues depende para qué queráis. Antes hemos dicho las áreas de conocimiento, entonces cada uno se puede formar, pues eso, de repente le puede apetecer hacer la carrera de psicología, o hacer un taller de inteligencia emocional, o un máster de no sé qué, o leer, en fin, lo que sea, ¿no? Para ir llenándose, ¿no?, de estos conocimientos que hacen falta. Y, por otro lado, la herramienta en sí. La herramienta en sí, pues hay distintas escuelas de formación. En Barcelona yo diría que como referentes 4 podemos hablar, básicamente. Y quien quiera información me puede enviar un mail o puede ir a la web, que está colgado también nuestro programa, o en fin, sin ningún problema os doy información respecto al tema, o si aquí sale alguna pregunta más respecto a esto, pues lo comentamos. Pero tiene mucho que ver también con si yo quiero luego certificarme o no, ya como coach, aparte de los conocimientos que tengo que tener como coach, si además quiero formarme específicamente como coach, de manera que incluso luego me pueda certificar, primero como ACC probablemente, pero luego voy subiendo de nivel, ¿no? Según voy cogiendo experiencia, voy haciendo horas de vuelo, me voy formando más, ¿no?, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos un programa de formación de coaches específicamente para educadores, también es otra opción que les interese, pero hay más cosas en el mundo, por supuesto. Ahí tenéis para que veáis un poco las certificaciones, pero esto lo encontráis en la web de la ICF, que luego tendréis la web. Y ya digo, aquí no sé en este momento en qué punto está la certificación desde el colegio, que seguro que hay que ser psicólogo, esto está claro, o sea, los que ya seáis psicólogos, si además vais a ser coach, os vais a certificar, pues preguntad, porque no sé ahora en qué momento está, pero sé que están en ello. Algunas webs, por ejemplo, aquí tenéis la de ICF España, esta es la de ICF Internacional, ICF Mundo, y foros, por ejemplo, el portal del coaching,
o bueno, hay un foro aquí, el foro de el coaching virtual, es un foro que moderamos nosotros, donde hay no sé, un montón de coaches a nivel mundial intercambiando información y cosas, ¿no? Pues también si os queréis dar de alta, no hay filtro. Vale, para cerrar, ¿cómo vamos de tiempo? Son las 7:00. Las 9 menos cuarto. 9 menos cuarto. Tengo las 7:26, pero tengo las 7:26 hace rato, que me lo he creído, pero ahora no lo creo. Vale, ¿las qué entonces? 9 menos 10, 10 minutillos quedan, vale. Ya es eso entonces, pero no puede ser. Bueno, os cuento un cuento, ¿de acuerdo? Entonces el cuento es el siguiente. La clase de arte había terminado, pero Basti se había quedado pegada a su asiento. Su hoja estaba en blanco. La profesora se inclinó sobre la hoja en blanco. «Ah, un oso polar bajo una tormenta de nieve», dijo. «Muy divertido», contestó Basti. «No se me ocurre qué dibujar». La profesora de Basti sonrió. «Haz solo una marca y mira a dónde te lleva». Basti dejó su marca hundiendo el lápiz en el papel de un solo golpe. «Ya está». La profesora tomó la hoja y la estudió atentamente. Devolvió la hoja a Basti y tranquilamente dijo: «Ahora, fírmalo». Basti pensó por un momento. «Bueno, quizá no sepa dibujar, pero sí sé escribir mi nombre». A la semana siguiente, cuando Basti entró en la clase de arte, se llevó una sorpresa al ver lo que colgaba por encima de la mesa de su profesora. Era el punto, había enmarcado su punto, en un marco dorado. Puedo hacer un punto mejor que ese. Abrió la caja de colores nunca antes estrenada y se puso a trabajar. Basti pintó y pintó. Un punto amarillo, un punto verde, un punto rojo, un punto azul. Mezclando el azul con el rojo descubrió que podía pintar un punto violeta. Basti siguió experimentando. Hizo un montón de puntos de muchos colores. Si puedo hacer puntos pequeños, también puedo hacer puntos grandes. Basti esparció los colores con un pincel más grande, en un papel más grande y pintó puntos más grandes. Llegó incluso a hacer un punto sin pintar el punto. Unas semanas después, en la exposición de la Escuela de Arte, los puntos de Basti causaron sensación. A Basti se le acercó un niño pequeño que le dijo con admiración: «Eres un gran artista, ¿cómo me gustaría pintar como tú?» «Seguro que sabes», le contestó Basti. Yo no. No sé trazar en una línea recta con una regla». Basti sonrió. Le acercó al niño una hoja de papel en blanco. «A ver», le dijo. El lápiz del niño temblaba mientras trazaba su línea. Basti miró atentamente el garabato del niño. Luego le dijo: «Y ahora, fírmalo, por favor». Bien, moraleja del cuento relacionado con el coaching y la educación. Valorar, motivar y un objetivo. Aquí tendríamos lo que es, para que veáis los distintos grados en los que nos podemos mover, filosofía de coaching aplicada a la educación. No le ha hecho ninguna pregunta tampoco. Bueno, aparte de si era un oso polar con una tormenta de nieve, ¿no? Desde la filosofía de coaching ya podemos hacer mucho. Si además incorporamos el estilo, también. Y si entramos en rol, también. Mejor que mejor, depende, depende de la circunstancia. Pero ya con la filosofía, con la mirada a la persona, a su potencial, a que ya está bien como está, sin el juicio, sin la interpretación, suficiente como para que ya pasen otras cosas. Este es un poco el mensaje que os quería transmitir desde dónde estamos en el sistema educativo, qué idea de educación tenemos y cómo el coaching, desde su filosofía estilo rol, podría intervenir ahí si vosotros asumís eso como educadores, ¿no? Esa otra faceta. ¿Vale? ¿Algo más? Darte las gracias. Igualmente.